Continuamos con nuestro estudio en el libro de Filipenses y hoy vamos a hablar de la ciudadanía del cielo. Y esto entonces amerita que hablemos un poco de los ciudadanos que vivían en Filipos. El mensaje se llama Ciudadanos del Cielo. Filipos era una colonia romana en el tiempo en que el apóstol Pablo fue allí. Esto lo registra Hechos 16. Estaba habitada por muchas familias de descendencia romana. Así estaba constituida la ciudad de Filipos. Muchos provenían de colonizadores romanos y de personas que durante los años, a través de los años, se habían beneficiado de la presencia romana en esa ciudad. Pero al mismo tiempo había muchos que estaban resentidos con estos descendientes extranjeros que, según ellos percibían, era de una élite de latinos, porque ellos habían tomado control de su ciudad griega. Entonces estaban un poco resentidos algunos de los ciudadanos en Filipos. Y tener esto en cuenta nos ayuda a entender este pasaje un poco más, que de una manera es el clímax de lo que es la epístola a los filipenses, cuando hablamos de la ciudadanía del cristiano, ciudadanía del cielo. Porque para los filipenses el concepto de ciudadanía era muy importante. No sé cuán importante es el concepto de ciudadanía para usted, pero quiero que no perdamos de vista que cuando Pablo le dice a los filipenses, somos ciudadanos del cielo, dado que este concepto era muy importante para ellos, Pablo lo usa para comunicar algo acerca de una ciudadanía más importante que lo que es la ciudadanía romana. Y naturalmente podemos pensar de la siguiente manera. Si alguien en Filipo dice o dijo, ¿no?, somos ciudadanos romanos, ellos no se estaban refiriendo a que están esperando ir a vivir ahí, a Roma. No, dado que ellos eran una colonia de Roma, Filipos era una colonia de Roma, los habitantes de Filipos entendían que la manera en la que esto funciona es que ellos, como ciudadanos romanos, debían llevar a Filipo su cultura romana y debían hacerle ver a los habitantes de Filipo el gobierno del Imperio Romano en toda esa zona norte de Grecia. De la misma manera, ¿qué es lo que pasa? La iglesia es una colonia actual del cielo, con la responsabilidad de traer a la tierra la vida y el gobierno del cielo. En un sentido, no es que estemos esperando hasta que podamos ir a vivir al cielo, a donde pertenecemos, ya somos del cielo. Si bien a veces la verdad que nos quedamos cortos en demostrar que somos del cielo, nos quedamos cortos, no somos muy buenos para hacer visible el cielo en la tierra, aún así, nuestra esperanza es que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga, Él va a cambiar todo esto. Y sin dudas, es lo que algunos en la iglesia de Filipos pensaban. Algunos eran ciudadanos romanos, otros no lo eran, pero Pablo deseaba que pensaran en que debían darle su lealtad no a Roma, sino al cielo. Pablo deseaba que los filipenses sean leales y juren su lealtad a Cristo, no al César, porque en ese tiempo había algo que se llamaba la adoración al emperador. El emperador romano era adorado. Pero Pablo les dice de que la lealtad de ellos debía ser no con el emperador, sí respetarlo, sí seguir, cumplir sus leyes, orar por él, pero no una veneración que lleve al punto de la adoración, porque más allá de su ciudadanía terrenal, estos hombres y mujeres en Filipos, más allá de si eran ciudadanos romanos, la ciudadanía de ellos como cristianos está en el cielo. Y es lo mismo con nosotros, hermanos y hermanas, más allá de nuestra ciudadanía terrenal, somos ciudadanos del cielo.
Y los ciudadanos del cielo viven con identidad celestial. Tienen una esperanza activa y viven y manifiestan una santidad en tiempo presente para que reflejen el reino de Cristo mientras están esperando el regreso de su Señor y Salvador. Y al mirar Filipenses 3, del 20 al 21, estaremos considerando 7 puntos. Los mismos puntos que ve ahí en el boletín. ¿Cuáles son estos puntos? Nuestra ciudadanía, nuestra consumación, nuestro cambio, nuestra conformidad, nuestro control. Todos esos salen de esos 2 versículos y luego vamos a hacer una meditación, vamos a extraer en los puntos 6 y 7 cuál debe ser nuestra conducta basado en esos 2 versículos y cuál debe ser, el punto 7, nuestro contraste, el contraste que ofrecemos como ciudadanos del cielo en esta tierra. Entonces, permítame leerles los versículos que estamos viendo hoy, leyendo primero el versículo 20, capítulo 3, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Comencemos entonces a mirar estos 7 puntos, donde aprenderemos que nuestra ciudadanía es lo que define nuestra vida. Nuestra consumación, esto es lo que vamos a ver en el punto 2, es lo que dirige nuestra esperanza una vez que alcanzamos algo. La esperanza la tenemos por alcanzar eso. Luego vamos a ver que nuestro cambio asegura nuestro futuro, nuestra conformidad establece nuestra meta, nuestro control garantiza nuestra victoria y los 2 últimos puntos vamos a ver que nuestra conducta demuestra nuestra fe y nuestro contraste revela quién realmente somos. Pablo nos muestra en estos 2 versículos 2 maneras de vivir, estos 2 versículos contrastados con lo que hemos visto anteriormente. En el contexto inmediato de este pasaje, el apóstol Pablo lo deja bien en claro. Unos viven como enemigos de la cruz, versículo 18. Otros viven como ciudadanos del cielo, versículo 20. Unos piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, como dice ahí, su gloria es su vergüenza, versículo 18. Pero luego Pablo cambia su tono, llegando al versículo 20. Su tono cambia completamente, porque él ahora con esto alienta a estos ciudadanos de Filipos que están congregando en esa iglesia y que son creyentes verdaderos, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Este es un contraste radical que presenta el apóstol. Esta no es una diferencia leve, esta es una diferencia de reino, identidad y destino eterno. Entonces, habiendo visto este contraste tan marcado entre los enemigos de la cruz y los ciudadanos del cielo, es natural que nosotros nos preguntemos lo siguiente: ¿qué significa realmente pertenecer a ese otro reino, al reino de los cielos? ¿Qué significa verdaderamente? Ya lo habíamos visto, el contraste es con el versículo 18, ¿recuerdan? Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pero ahora Pablo nos habla de este reino, de que pertenecemos y somos ciudadanos del cielo. ¿A qué se refiere? Miren, Pablo no está dejando este concepto en lo abstracto, en algo teórico o en algo que sea vago, que no esté bien definido. No, él lo define con claridad. Por eso, lo primero que debemos entender es nuestra identidad fundamental. Somos ciudadanos del cielo. Aquello que determina todo lo demás en la vida cristiana. Somos ciudadanos del cielo. Entonces vamos a ver esto. Esta es, en el primer punto, nuestra ciudadanía. Y la palabra que Pablo usa acá para ciudadanía es la palabra griega politeuma.
Y no habla simplemente de que esta ciudadanía, es una ubicación futura, algo que viene para nosotros cuando somos llamados al cielo. No, él habla de a dónde pertenecemos en la actualidad. Mientras habitamos esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Pablo no dice que un día seremos ciudadanos del cielo, sino que ya somos ciudadanos del cielo. Ahora, esto es una verdad bien profunda. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto para nosotros que somos ciudadanos del cielo? Significa, hermanos, que ya, aquí y ahora, pertenecemos a otro reino. Maravilloso. Pertenecemos a un reino, el reino del cielo, donde tenemos ciudadanía actual. Una vez que usted nace en Cristo, se arrepintió de sus pecados, abrazó por fe a Cristo, la salvación que Dios le da, se la da junto con ¿qué? Una pertenencia a la familia de Dios. Automáticamente ustedes se le da un pasaporte del cielo que dice ciudadano del cielo, mientras vive acá en la tierra. Entonces, esto que dice Pablo es una realidad nuestra. Y así como cualquier ciudadano en cualquier reino vive bajo leyes, tiene y vive en medio de una cultura, costumbres, cosas, y le debe lealtad a un rey, eso también es verdad para nosotros como ciudadanos del reino de Dios. Pero Pablo nos está diciendo aún algo mejor, que nuestra vida no es definida por este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra vida es definida por el cielo. El creyente, hermanos, no es una versión mejorada del mundo. Dios nos saca del mundo para hacernos mejor y listo. No, el creyente es una contradicción del mundo. El creyente, por ser un ciudadano del cielo, es una contradicción del mundo, porque ama a Dios, el mundo odia a Dios, ama todo lo que es bueno, el mundo verdaderamente ama el pecado, que muchas veces lo que ama es lo malo. Somos una contradicción de este mundo donde vivimos. El creyente, el cristiano es en el mundo, y nosotros podemos entender esto bien, el creyente es en el mundo como aquel inmigrante que ha vivido en el extranjero por muchos años. ¿Qué es lo que define la identidad de ese inmigrante? Bueno, es su pasaporte, de dónde vino, no dónde vive. No importa cuántos años haya vivido. ¿Cuál es tu pasaporte? ¿Uruguayo, argentino, mexicano? ¿De dónde eres? Bueno, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Tu ciudadanía está marcada ¿dónde? En el pasaporte, no dónde vives. En un sentido, esto nos sirve para entender que así es el cristiano. Vive aquí en este mundo, pero pertenece al cielo. Su pasaporte dice Hijo de Dios. El sello es un sello estampado con la sangre de Cristo. Es un pacto eterno que Dios va a mantener. Es una ciudadanía que no se pierde, porque es nacido ese ciudadano del Espíritu Santo de Dios. Y sé que hoy por hoy hasta hay amenazas de decir, bueno, para aquellos que han nacido en este país, pero de padres que no tenían una condición legal, hasta pueden perder su ciudadanía. Eso no pasa con la ciudadanía del cielo. Su Padre Celestial les da ¿qué? Ciudadanía eternamente. Entonces, quien define quién él es, este inmigrante, este extranjero, es su pasaporte, no donde vive. Y el cristiano de la misma manera, en este mundo vive, pero pertenece al cielo. Los cristianos simplemente deben demostrar su ciudadanía celestial. Es tan simple como eso. Entonces, cristiano, la pregunta para ti no debe ser si vas a ir al cielo. No te tienes que preguntar, ¿voy a ir al cielo? Si has entregado tu vida a Dios, obviamente que vas a ir al cielo. La pregunta que debes hacerte es si tu vida refleja que eres del cielo. ¿Tu vida refleja que eres un ciudadano del cielo? Esa es la pregunta. Pero acá nos encontramos con una realidad,
que Dios nos permite pasar por esta realidad para que nosotros podamos probar si estamos en la fe o no. No podemos anhelar el cielo si no pertenecemos al cielo. El anhelo por ir al cielo, por estar con Cristo, es un anhelo completamente foráneo si no hemos nacido del Espíritu Santo de Dios. Porque este anhelo fluye del nuevo nacimiento que lo produce Dios. El anhelo por el cielo nace del hecho de que ya somos ciudadanos de allí. Si entonces nuestra ciudadanía no es algo futuro, sino algo presente, nos encontramos con otra pregunta que inevitablemente va a surgir. ¿Hacia dónde apunta nuestra ciudadanía? Porque todo ciudadano vive no solo por su identidad, sino también por su expectativa. ¿Cuál es la expectativa de este ciudadano del cielo? Ya sabe cuál es su identidad, ciudadano del cielo. Ahora, ¿cuál es la expectativa que tiene? Y Pablo ahora entonces dirige nuestra mirada hacia adelante, mostrándonos no solo dónde pertenecemos, sino a quién esperamos. Y en el versículo 20, la segunda parte, viene lo que es nuestro segundo punto, nuestra consumación. Aquí Pablo nos habla de nuestra expectativa futura, cuando va a ser consumado lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso es nuestra consumación. Él dice, de donde también ansiosamente esperamos. Ansiosamente esperamos. La palabra que Pablo usa para esperamos habla de cuando esperamos algo con un anhelo intenso. Esta es una expectación, una expectativa que es activa. El verdadero anhelo del Hijo de Dios, de la mujer de Dios, no es escapar del infierno, sino es desear estar con Cristo. Yo he contado cuando a los 9 años, Víctor, un maestro de escuela bíblica, visitaba un barrio que era bien malo en Montevideo, Uruguay. La presentación del Evangelio era: Jesús es bueno, Satanás es malo. Con Jesús vas al cielo, con Satanás vas al infierno. ¿A quién elegís? Un niño de 9 años que tiene 2 dedos de frente va a decir Jesús. Pero el punto que estoy haciendo es que esa presentación tan pobre del Evangelio no es suficiente, porque uno puede estar convencido de que quiere ir al cielo para escaparle al infierno. Y puede ser un primer paso que Dios use. Pero el verdadero Hijo de Dios, la verdadera mujer, hija de Dios, se caracteriza no por querer escaparle al infierno, sino por querer estar con Cristo. Ese es su anhelo. Anhela estar con Cristo. Entonces, el cielo tenemos que entender que no es en sí un lugar, sino es Cristo mismo. Allí donde está Cristo es el cielo. Y lo he dicho anteriormente, que estamos nosotros en esta etapa, vamos a hacer de cuenta, yo muero hoy físicamente, voy inmediatamente a la presencia de Cristo. No con mi cuerpo, mi alma. Y voy a estar ahí hasta que Cristo descienda con su iglesia. La primera parte, si yo morí, la primera parte va a ser cuando Él todavía no toca la tierra, sino que viene a levantar a su iglesia y se produce una resurrección. Ahí recibimos cuerpos glorificados, volvemos al cielo, a lo que es las bodas del Cordero, a recibir los premios por nuestro trabajo hacia el Señor. Y luego, después de los 7 años de gran tribulación, ahí volvemos todos juntos con Cristo a reinar con cuerpo glorificado y alma. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque tanto en el milenio, en el reinado milenial de Cristo, por 1000 años, acá en la tierra, ese es el cielo también para nosotros, porque es donde está Él. Y luego cuando Él entregue, luego del reinado milenial, entregue el gobierno al Padre y entremos en el, digamos, reino eterno, el cielo, aunque lo pasemos en una tierra renovada, es porque estamos con Cristo.
El punto que le estoy haciendo acá es que el cielo no es un lugar en sí mismo, y también estoy tratando de derribar ese mito que creemos por mucho tiempo de que vamos a pasar eternamente nuestra presencia en el cielo. No, eso es algo temporario por este estado intermedio del alma cuando va a Cristo, pero todavía sin el cuerpo. Pero el punto es que el cielo no es un lugar, es Cristo mismo. Y de lo que Pablo habla no es que nosotros esperamos a Cristo y estar en Cristo de una manera pasiva, sino que esta es una espera que moldea cómo vivimos. Porque tiene que ver con quién esperamos, a quién esperamos. ¿A quién esperamos? Mire lo que dice él, a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y esa es la clave, hermanos. Los ciudadanos del cielo no esperamos un lugar, no esperamos una mejora de nuestras circunstancias. Los ciudadanos del cielo esperamos a una persona, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo, sea que llegamos a través de nuestra muerte física o sea que seamos arrebatados. Eso es lo que esperamos. Esto debería hacernos reflexionar para que le demos a esto una aplicación profunda. Y es que el cristiano verdadero no solo quiere ir al cielo, sino que quiere ver a Cristo. Y este tiene que ser un deseo que tiene que estar en nuestros corazones. El cristiano verdadero quiere estar con Cristo. El ciudadano del cielo quiere ser como Cristo. Y hay evidencias de este anhelo. ¿Cómo sabe de que usted tiene este anhelo? Bueno, mire, ¿tiene hambre por las cosas de Dios? ¿Tiene insatisfacción con las cosas del mundo? ¿Posee usted un deseo creciente por Cristo? Bueno, este deseo del que hablamos, hermanos, es producido por el Espíritu Santo, pero debemos ser conscientes de que el deseo puede, como nos pasa a veces, enfriarse cuando nos volvemos demasiado terrenales. Perdemos el foco y empezamos a concentrarnos y dejarnos entretener por las cosas de este mundo caído y pasajero. Entonces, por eso es que debemos pedirle a Dios que avive ese anhelo. Y lo que Pablo continúa diciendo, en un sentido nos alienta de esperanza, al hablarnos de que nuestra transformación es una transformación que está garantizada. Y esa es muestra justamente de la consumación, de las cosas que un día van a ser hechas finalmente en nosotros. Ahora bien, si nuestra esperanza está centrada en la venida de Cristo, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué sucederá cuando Él venga? ¿Qué implica realmente esa esperanza que tenemos? Y gloria a Dios que Pablo no nos deja en incertidumbre, sino que nos muestra con claridad que nuestra expectativa no es una expectativa vaga, es una expectativa profundamente concreta y transformadora. Y esto lo vemos en nuestro tercer punto, nuestro cambio. En el versículo 21, el comienzo del versículo 21, el apóstol escribe, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Acá no hay incertidumbre. Acá queda bien claro cuál es el final de esa esperanza. Vamos a ser transformados. El cuerpo de nuestra humillación va a ser transformado. Hermanos, prestemos atención porque esta es una de las promesas más gloriosas del Evangelio. Escuchen esto, la palabra transformar implica cambiar algo completamente, cambiar la forma de algo completamente. Nuestra redención es completa, no solo el alma, sino también el cuerpo. Por eso les explicaba qué pasaría si muero hoy. Mi cuerpo queda aquí, pero mi alma va con Cristo. Pero el día va a llegar en que el Señor va a resucitar mi cuerpo y la salvación va a ser completa. Y voy a vivir delante de Cristo con un cuerpo glorificado. Y eso es lo que Pablo comunica al usar esta palabra transformar. Nuestra redención es completa, no solo el alma, también el cuerpo. Y me imagino que usted querrá saber qué es lo que será transformado, qué tipo de transformación. Bueno,
Pablo ya lo acaba de decir. ¿Qué es lo que es transformado? El cuerpo de la humillación. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, esto incluye la debilidad que experimentamos, la enfermedad, la corrupción que experimentamos debido al pecado. Habla del pecado mismo, pero no solo eso, incluye todo lo que experimentamos en esta vida terrenal. No sé si usted ve, hermano y hermana, qué hermoso que es esto. Esto es verdaderamente alentador. Un día no vamos a tener que lidiar y luchar con todo esto, enfermedades, debilidad, el pecado. Hay una transformación. Este es nuestro cambio. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Entonces, porque Cristo transformará el cuerpo de nuestra humillación, esto implica que todo lo que hoy nos limita, todo lo que hoy nos duele, todo lo que hoy nos frustra, no son cosas permanentes. Porque un día seremos hechos semejantes a Cristo. Y esa será nuestra conformidad. Un día se nos dará un cuerpo glorificado, incorruptible, sin pecado, capacitado para la gloria. El cuerpo actual que tenemos, créame, no puede soportar la gloria eterna. Así que necesitamos uno nuevo. Y eso es lo que Dios nos dará, nos conformará de acuerdo al cuerpo de gloria de Cristo. No me diga que esto no es esperanzador. Gloria a Dios. No tenemos esta vida corta de 100 años y luego desaparecimos. No. Qué bendición tan grande que es esto. Y como ciudadanos del cielo, estos son cosas que sí o sí son en sí y en el amén. Bendiciones que vamos a disfrutar. Pero esta transformación que Pablo menciona, como digo, no es simplemente un cambio superficial, no es algo simplemente externo. No se trata solo de dejar atrás la debilidad, sino estamos hablando de avanzar hacia algo verdaderamente glorioso. Y esto nos lleva al propósito final de Dios. ¿Cuál es? No solo cambiar lo que somos ahora, sino conformarnos plenamente a la imagen de Cristo. Y eso es lo que hacemos en la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos? Enseñamos la palabra para conformar a cada cristiano, a cada cristiana, a la imagen de Cristo. Esa es la meta, ese es el modelo. Por eso leemos la palabra, por eso nos alentamos unos a otros, por eso recibimos instrucción. Ser conformados a la imagen de Cristo. Y ahora vamos a ver el punto 4, nuestra conformidad. Porque esta conformidad es una conformidad al cuerpo de su gloria, nos dice el versículo 21, la mitad del versículo 21. La meta de Dios para nosotros no es darnos una simple mejora, es darnos semejanza a Cristo. Dios no nos salva para que nuestra vida sea mejor nada más. Sí va a ser mejor, aunque pasemos las de Caín, pero va a ser una vida bendecida. Y esto nos conecta con todo lo que es la teología del cielo. Cuando hablamos de vida eterna, no solo hablamos de duración, no quiere decir de que estamos hablando de la parte que tiene que ver con la eternidad del tiempo, de lo eterno. No, hablamos también de la calidad de esa eternidad. Hablamos de la perfección que va a haber, que vamos a experimentar en esa eternidad. Cuando hablamos de las glorias del cielo, estamos hablando de la participación en la gloria de Cristo. Cuando hablamos del gozo que experimentaremos en el cielo, hablamos del gozo que vamos a disfrutar en la presencia de Cristo. Y esto es la más grande bendición que recibiremos. Las coronas que recibiremos no son simplemente objetos, hermanos, son la participación en la vida gloriosa de Cristo. Y esto debe ser de mucho aliento para los ciudadanos del cielo. Y usted, si está en la fe, es un ciudadano del cielo. Este aliento es para usted. Las coronas no son objetos físicos, sino realidades eternas. Se nos habla de la corona de la vida, es la vida eterna. Se nos habla de la corona del gozo, esto es el gozo eterno que experimentaremos con nuestro Dios. Se nos habla de la corona de gloria, esta es la gloria eterna que disfrutaremos junto con Cristo. Por eso, amados, recordemos que nuestra capacidad hoy en día, nuestra capacidad de servir,
de gozar, de disfrutar y de reinar en el cielo junto a Cristo está determinada por nuestra fidelidad aquí. Todo lo que hagamos aquí en la tierra va a determinar cuánto vamos a disfrutar de esto en el cielo junto a Cristo. Lo que usted haga hoy, en un sentido, tiene mucho que ver, tiene implicancias eternas. Por eso le aliento, ame a Dios con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. Ame a la iglesia con toda su alma, con todo su corazón. Sirva a la iglesia de Cristo. Ame a sus hermanos. Esto es tan simple como que lo que hagamos en la tierra hoy en día vamos a ser eternamente recompensados en el cielo. Como dice Mateo 25:23, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ¿qué nos tiene que hacer esto, digamos, en nuestra mente? Nos tiene que llevar a gastarnos al máximo ahora, exigirnos al máximo ahora. ¿Para qué? Para la gloria eterna, para disfrutar esto. Y recordemos, a medida que nos alentamos con estas verdades, que en el cielo adoraremos en perfecta pureza. Gloria a Dios, sin distracción, sin pecado. En el cielo, o sea, en la presencia de Cristo, sea en el reino milenial como en el reino eterno, reinaremos con una autoridad proporcional a la fidelidad que demostramos aquí en nuestra vida terrenal. ¿Qué dice Apocalipsis 2:26? Si usted rápidamente quiere ir ahí, es el último libro de la Biblia, Apocalipsis 2:26. Esto es para nosotros, esto es para la iglesia de Cristo. Ahí el apóstol Juan dice, resume lo que les estoy diciendo ahora, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Hay recompensa, hermanos. Al considerar una promesa tan grande como esta, bueno, a veces surge duda en nuestro corazón, ¿no? ¿Qué tan segura es esa realidad? ¿Será que por ahí nos estamos ilusionando demasiado? ¿Es esto seguro? Porque para que algo tan bueno pueda llevarse a cabo, tenemos que estar seguros de que hay alguien que lo va a hacer. ¿De quién depende que todo esto suceda? Y de nuevo, gloria a Dios que Pablo responde anticipadamente mostrando que todo esto descansa no en nosotros, sino en el poder absoluto de Cristo. Y este es el punto 5. Nuestro control, que en verdad es nuestro control de saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que podemos hacer, descansa en el control que Cristo tiene sobre todas las cosas. La base de todas las cosas está, como dice Pablo en el final del versículo 21, en el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. ¿Por qué esto es seguro? ¿Por qué todas estas bendiciones son seguras? Porque Cristo tiene poder. Un poder inigualable, un poder ilimitado. Cristo tiene el mismo poder que controla el universo, el mismo universo que Él creó. Cristo tiene el poder al punto de que Él gobierna la historia, nada de lo que está pasando se le escapa a Dios, todo sirve a un propósito. Cristo tiene el poder que venció a la muerte. Entonces, hermanos, es este mismo poder que te transformará a ti. Es este mismo poder que te glorificará a ti. Es el mismo poder que te va a llevar hasta el fin. Y en un sentido, es en ese sentido que pongo, ese es tu control. Entender de que está todo en las manos de Cristo, que como ciudadanos del cielo, nosotros tenemos esta seguridad, todo esto está asegurado en el poder de Cristo. Todo esto está bajo control. Y debido a que está bajo el control de Cristo, tú como ciudadano del cielo disfrutas de ese beneficio. Entonces, hermanos, si todo esto es verdad, debe haber una respuesta apropiada de nuestra parte. Y si todo eso es cierto, si somos ciudadanos del cielo, si esperamos a Cristo,
si seremos transformados y conformados a su imagen, y si todo esto está garantizado por su poder, entonces la pregunta más importante es esta: ¿cómo debemos vivir ahora? Porque hemos aprendido una y otra vez que la teología correcta siempre produce una vida que está transformada. Por eso el punto 6, en un sentido, es una meditación basada en esos dos versículos. El punto 6 es nuestra conducta. En otras palabras, ahora pasamos a lo que es la implicación directa del texto que acabamos de ver. Y eso tiene que ver con cómo vive un ciudadano del cielo. Lo que los versículos 20 y 21 nos enseñan es cómo es nuestra conducta, cómo debe ser la conducta de un ciudadano del cielo. Los ciudadanos del cielo viven como extranjeros, como vimos, viven con prioridades eternas, viven en santidad, viven con esperanza, viven con un propósito definido: ser conformados a la imagen de Cristo. Vivimos como extranjeros, porque si nuestra ciudadanía está en el cielo, entonces en esta tierra, ¿qué somos? Somos peregrinos, somos forasteros, estamos de paso. Y esto no es algo opcional, esta es la consecuencia lógica de que somos ciudadanos del cielo. Los ciudadanos del cielo viven con prioridades eternas, porque si esperamos a Cristo, entonces no vivimos absorbidos por lo temporal. Esto es como lo dijera nuestro Señor, que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Mateo 6:21. Por eso, si nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿qué es lo que va a pasar? Eso va a definir en qué invertimos nuestra vida, nuestro tiempo, qué es lo que hacemos con nuestras vidas. Porque los ciudadanos del cielo vivimos con santidad, en santidad. Por eso es lógico que si vamos a vivir así, si vamos a invertir nuestra vida para vivir así, para ser como Jesús, ¿por qué no empezar desde ahora? ¿Por qué esperar? El apóstol Juan dice esto, ¿no? 1 Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Para qué vamos a esperar a caminar en santidad? Invertamos todo nuestro ser, todo nuestro tiempo, toda nuestra capacidad de morir a nosotros mismos, a nuestro pecado. ¿Para qué? Para ya, como ciudadanos del cielo, mientras que esperamos a Él, nos purificamos y reflejamos más la imagen de Cristo en nosotros. Quien espera a Cristo se purifica mientras espera. Los ciudadanos del cielo, como vemos, esperan a Cristo. Por ende, por lo tanto, los ciudadanos del cielo no esperan a arribar al mismo, a que Dios nos lleve, o a través de la muerte física o del arrebatamiento. No, nosotros, mientras esperamos a Cristo, mientras esperamos a nuestro cielo, que es estar con Él, purificamos nuestras vidas en nuestra espera. El ciudadano del cielo vive con esperanza también, porque si Cristo va a transformar nuestro cuerpo mortal, entonces el sufrimiento, lo que sea que estamos experimentando, no es algo final. Y la debilidad no es algo definitivo. Pero también, hermanos, el ciudadano del cielo vive con propósito, porque si Cristo viene, entonces nuestra vida no es algo trivial. El tiempo que sea que Dios nos da en esta vida, que no depende de nosotros, y entiéndame bien en qué sentido lo digo, dice la palabra que no podemos hacer negro o blanco un cabello, no podemos agregar un día a nuestras vidas. Obviamente que tenemos responsabilidades de cuidar y proteger nuestra vida, pero este tiempo que Dios nos da, vivámoslo como ciudadanos del cielo que somos, no de una manera o como algo que es trivial, que es sin importancia. No, iglesia, lo que hacemos ahora verdaderamente importa eternamente. Invertamos en la eternidad. No porque nuestro texto hable en sí de que vamos a ser recompensados, en sí no lo dice Pablo ahí, habla de eso en otros versículos, sino porque vivimos como ciudadanos. Nosotros esperamos a un rey y reflejamos su reino. Por eso, amados, no olvidemos justamente esto, que cuando Pablo expresa esto en estos
2 versículos, el 20, el 21, él está haciendo un contraste con lo que había en el versículo 18, aquellos que vivían para esta vida terrenal. Y nosotros tenemos que ser un contraste claro de que no somos de este mundo. El contraste que debemos exhibir es algo que nos va a alentar también a que nosotros sigamos invirtiendo nuestras vidas en nuestro caminar con Cristo. Ahora, no todos tienen esta ciudadanía, ni esta esperanza, ni este destino. Y este contraste no es simplemente algo doctrinal, es profundamente personal. Por eso ustedes van a ver que no todos viven de la misma manera. Y no estoy diciendo que quien no vive, digamos, de esta manera ahora, en estos momentos, no es un cristiano verdadero. Lo que digo es que si pasa que es un cristiano que está viviendo en desobediencia y no mostrando los rasgos y las cualidades de un ciudadano del cielo, eso va a ser por muy corto tiempo. Pero en algún momento se tiene que ver que hay justamente un contraste en la vida de esta persona, que es verdaderamente un ciudadano del cielo. Pero bueno, acá viene nuestro contraste, punto número 7. Tenemos que mostrar esto, porque esta es la advertencia que está implícita en el contexto. Los versículos anteriores nos mostraron que las mentes en lo terrenal, la gloria en su vergüenza, el fin, su propia perdición. Eso nos confronta ahora y nos obliga a preguntarnos a cuál grupo pertenecemos. Obviamente, si usted es un cristiano verdadero, pertenece al grupo de los ciudadanos del cielo, pero la pregunta ahí sería si está demostrando que es un ciudadano del cielo. Así que, después de ver todo eso, nuestra ciudadanía, nuestra esperanza, nuestra transformación y nuestra responsabilidad, llegamos al punto donde ya no podemos permanecer neutrales. Tenemos que ver qué pasaporte tenemos. Este texto nos llama a examinar nuestra vida y a responder de manera concreta a lo que Dios ya en un sentido nos ha revelado. ¿Cómo podemos concluir esto? Bueno, este texto nos llama a examinar nuestra vida y a responder de manera concreta. ¿Cómo podemos apreciar? Es un texto corto, pero bien poderoso para ayudarnos a hacer eso. Porque es un texto que no es solamente doctrinal, es profundamente práctico. Porque Pablo nos está diciendo, no esperes a la eternidad para vivir de acuerdo a que eres un ciudadano del cielo. No construyas tu identidad aquí, no pongas tu esperanza aquí, no inviertas todo aquí, simplemente porque tú no eres de aquí. No vivas como un ciudadano de la tierra, tu existencia no termina aquí en esta tierra. Por eso, si eres creyente, vive como ciudadano del cielo, sé distinto. Vive una vida que está enfocada en Cristo, vive expectante de la venida de Cristo. Ahora, si no eres creyente, tristemente hoy no eres ciudadano del cielo, pero puedes serlo. Si estás aquí sin Cristo, la Escritura es clara, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados, acepta a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque no nos podemos justificar delante de Dios. El pecador que vive en enemistad con Dios, que la Biblia define que está muerto en sus delitos y pecados espiritualmente, no se puede justificar delante de Dios con sus buenas obras, con lo que haga, con buenas intenciones. Necesita a Cristo, el único Salvador dado a los hombres, el único que vivió la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir, el único que fue a la cruz a pagar el sacrificio perfecto a un Dios santo. Entonces, si todavía estás ahí sin aceptar a Cristo, acepta a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y automáticamente, cuando el Espíritu Santo te regenera, te da nueva vida, te da ¿qué? Un pasaporte como ciudadano del cielo. Gloria a Dios. Este texto no nos deja en un punto cómodo, nos deja en un punto de decisión tanto a cristianos como no cristianos. Porque si realmente nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces eso no es una etiqueta, es una realidad que lo redefine todo. Define lo que amas, define lo que persigues, define lo que toleras y también lo que rechazas. Y la pregunta que este pasaje pone delante de nosotros no es algo superficial.
Es algo que tiene una profundidad teológica muy grande. Cuando alguien ve tu vida, ¿se puede explicar tu vida sin el cielo? ¿Qué es lo que ve el mundo? ¿Qué ven tus amigos? ¿Qué ven tus vecinos? ¿Ven un ciudadano del cielo o ven un ciudadano de esta tierra? Porque si alguien puede observar tu vida, tus prioridades, tus conversaciones, tus decisiones, y bueno, y no puede ver exactamente, claramente que eres un ciudadano del cielo, bueno, eso te puede, si eres verdaderamente un ciudadano del cielo y no estás viviendo de acuerdo a eso, te va a ayudar a que vayas a Dios, pidas perdón y Dios te va a recibir y te va a restaurar. Ahora, lo que quiero dejar claro es que cuando Pablo habla de todo esto, no está describiendo una élite espiritual, está describiendo a todo creyente verdadero. Cuando hablamos de ciudadanos del cielo, no es una élite espiritual, un grupo especial, no. Estos son los súper espirituales. No, todo creyente es un ciudadano del cielo. Entonces, esto nos obliga a que nosotros nos examinemos con honestidad. Y no estoy hablando si hiciste una profesión de fe, si tienes un conocimiento doctrinal o si te identificas como cristiano, sino si tu vida evidencia que perteneces a otro reino. Entonces, les voy a dar como final una tarea concreta, algo no general, algo que no es vago, algo bien específico. Esta semana examina tu vida en 3 áreas. Primero, tus afectos. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Cristo o el mundo? Segundo, ¿dónde estás invirtiendo tus vidas? ¿Dónde estás poniendo tu tiempo, tu energía, tus recursos? ¿En lo eterno o en lo que inevitablemente va a desaparecer? Y lo tercero, quiero que te preguntes que en lo que tiene que ver con tu vida privada, tu conducta secreta, ¿eres la misma persona cuando nadie te ve que cuando estás delante de otros creyentes? 3 cosas. Porque la ciudadanía espiritual, celestial, no se apaga en privado. No es que solamente cuando te ve la gente, no. Y el punto es, hermanos y amigos, que si al hacer ese examen descubres inconsistencias, no las justifiques, llévalas a la cruz. Porque el mismo Cristo que viene es el mismo Cristo que salva, perdona y transforma. Y si hoy te das cuenta de que tu vida no refleja esa ciudadanía del cielo, no te engañes pensando que el tiempo lo va a corregir por sí solo. La Escritura es clara, o perteneces al cielo o perteneces a este mundo. Pero hoy todavía hay gracia. Puedes venir a Cristo y si estás caminando en desobediencia como cristiano, como ya hablamos, puedes llevar esto delante de la presencia de Dios. Porque tan claro como esto, los ciudadanos del cielo no esperan a llegar al cielo para empezar a vivir como tales. Entonces, para finalizar, hermanos, quiero que consideremos lo siguiente. ¿Qué significaría para nuestra iglesia hispana vivir como una colonia del cielo? Vivir con la misma responsabilidad de hacer realidad en la tierra lo que creemos y lo que estamos llamados a vivir como ciudadanos del cielo. Imagínense cómo cambiaría eso nuestra comunidad, nuestras vidas en particular, y cómo eso afectaría también para bien nuestro testimonio delante del mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, pidiéndote que nos ayudes a vivir, no esperando el cielo, a vivir como lo que ya somos, ciudadanos del cielo. Te damos gracias por tu palabra y nada de esto lo podemos hacer por nosotros mismos, Señor. Así que ayúdanos y a aquellos que están sin ti, tráelos a la fe, Señor. Que entreguen sus vidas a ti, Señor, que sean salvos y que puedan recibir ese pasaporte inmediato que tú das de que es un ciudadano del cielo. Gracias te damos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.